revelado, la increíble sorpresa de mi nuera en una cena de Día de las Madres que transformó todo. En la colorida y bulliciosa Puebla, doña Rosa se encontraba sola en la cocina, lavando los trastos mientras sus pensamientos la ahogaban. Este Día de las Madres, el olor a tamales y mole que inundaban la casa no podía borrar la angustia que la llevaba a cuestionar su papel como madre. Desde la ventana, veía el ir y venir de los niños jugando en la calle, risas que parecían burlarse de su preocupación. Su hijo Alejandro, a sus 30 años, luchaba en un trabajo que no lo satisfacía, la incertidumbre era como una fiebre que no cesaba. Doña Rosa aferraba un trapo en las manos callosas, llenas de huellas que contaban una historia de sacrificio. Pero el peso de sus expectativas se sentía cada vez más pesado. Habría hecho bien en instar a sus hijos a seguir una línea de vida que ellos nunca quisieron, mientras su nuera, Mariana, se preparaba para sorprenderla, Rosa intentaba disimular su tormenta interna. En un rincón del salón, ya estaban dispuestas las flores y los globos, pero la decoración le parecía una mera tapadera a las preocupaciones más profundas. La respiración de Rosa se tornaba irregular, cada latido se sentía cargado de desesperación y la pregunta que nunca se iba, ¿había fallado en preparar a Alejandro para el futuro? Una mueca de frustración se dibujó en su rostro. El ambiente festivo no lograba ahogar la sombra que se proyectaba en su corazón, la cena empezó con risas y anécdotas, pero Rosa se sentía como un espectador. Ver a sus hijos reír parecía un lujo que no podía permitirse. Los recuerdos de largas jornadas laborales, sacrificios sin fin, se deslizaron en su mente como sombras sobre el mantel. Aquellos años de trabajo duro parecían ahora un cuento que había perdido su magia. La mirada de Alejandro, a menudo perdida, evidenciaba una batalla interna que ella temía no poder comprender. Cuando Mariana decidió proyectar un video sorpresa, Rosa no pudo contener la emoción, pero también la inquietud. Las imágenes revelaban momentos felices, y la reunión familiar era el mejor de los regalos. Pero la chispa de alegría que había avivado su corazón fue apagándose al escuchar a Alejandro hablar acerca de su mentor. La revelación de su inseguridad la golpeó de lleno, había estado tan obsesionada con su idea de éxito que había olvidado un elemento esencial, la autenticidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La atmósfera cambió tras el pequeño respiro compartido. Pero al final de la cena, cuando Alejandro mencionó su deseo de cambiar de carrera, la habitación pareció detenerse. Los rostros se tornaron serios, mientras Rosa sentía que el aire se volvía denso, el momento estaba cargado de una tensión que empujaba su alma al borde, la voz de Rosa tembló. ¿Y si había sido ella la que había puesto el peso en sus hombros? ¿Estaba esperando demasiado de sus hijos? La pregunta se volvió un eco ensordecedor en su mente. La mirada de sus hijos buscaba en ella una respuesta, y el futuro parecía una telaraña de incertidumbres que acechaban desde cada rincón. ¿Serían capaces de seguir sus propios sueños sin la carga de sus expectativas? La tensión rebosaba, y Rosa entendió que su desafío personal había comenzado. El eco de las palabras de Alejandro resonaba en la mente de Rosa como un tambor distante, mientras la cena se desvanecía en el trasfondo de su inquietud. Nunca había imaginado que la búsqueda del éxito pudiera convertirse en una trampa que coartara la libertad de sus hijos. La marejada de emociones la llevó a una confluencia de decisiones, necesitaba actuar, de una manera que nunca antes había hecho. En ese instante, se dio cuenta de que cada sacrificio y cada esfuerzo que había dedicado a su familia la habían llevado a un precipicio de expectativas que debían ser replanteadas. La mañana siguiente, Rosa se despertó con un impulso renovado. Mientras el sol iluminaba su cocina, comenzó a escribir en un cuaderno desgastado que había encontrado en un rincón olvidado. Aquella hoja parecía un canal de catarsis, despertando en ella pensamientos que necesitaban ser liberados.
Anotó sus sentimientos, sus miedos, y sobre todo, comenzó a delinear un nuevo camino, uno que podría llevar a su familia a un lugar donde la autenticidad y la felicidad prevalecieran sobre la presión del éxito convencional. Con cada palabra escrita, la ansiedad se transformaba en determinación. Rosa se dio cuenta de que no solo debía permitir que sus hijos exploraran sus propias pasiones, sino que también debía liderar con el ejemplo. Era hora de redescubrir sus propios sueños, aquellos que había sepultado bajo el peso de las responsabilidades. Se preguntó qué le apasionaba más allá de ser madre y esposa. Poco a poco, el murmullo de su voz interna se hacía más audaz. Tal vez podría retomar esa antigua pasión por la cocina, no solo como un deber, sino como un arte que deseaba compartir con el mundo. Idear nuevas recetas, experimentar sabores y, sobre todo, crear un espacio donde su familia pudiera vivir la autenticidad. En los días siguientes, Rosa empezó a concebir una serie de reuniones familiares donde cada miembro presentaría sus sueños y pasiones. Se sentía ansiosa, pero también emocionada por la apertura que prometía. Quería escuchar a sus hijos, conocer sus miedos y aspiraciones. Fue entonces cuando decidió convocar a Alejandro y Mariana a una charla sincera. Ese enfrentamiento, anhelado pero también temido, marcaría un punto crucial en su viaje hacia la autenticidad. El día llegó. Con el corazón acelerado y el cuaderno en la mano, Rosa se sentó en la mesa del comedor. La tensión se palpaba en el aire, más palpable que cualquier platillo que pudiera preparar. Cuando finalmente compartió sus pensamientos, el silencio fue denso antes de que una luz comenzara a brillar en los rostros de sus hijos. Quiero que se sientan libres para explorar lo que realmente desean, declaró Rosa, con la voz firme pero afectada por la vulnerabilidad. La respuesta de Alejandro la tomó por sorpresa. Con una mezcla de alivio y agradecimiento, compartió su deseo de dedicarse a la música, una pasión que había mantenido oculta por temor a decepcionar a su madre. Las palabras liberaron algo en Rosa, y ella sonrió, recordando que ese pequeño niño siempre había amado cantar. Mariana, por su parte, reveló su anhelo de dedicarse al diseño de interiores, algo que había dejado de lado en su propia búsqueda de aprobación. Ambas revelaciones resonaban con una sinceridad inesperada, un acto de valentía que empezó a deshacer el cordón de expectativas que había mantenido aprisionado a Rosa tan por tiempo. Mientras la intensidad emocional se disipaba, la conversación se tornó en un desafío compartido. ¿Cómo podían todos juntos abrazar sus pasiones y apoyarse mutuamente? Rosa estaba determinada a no dejar que esa conversación fuera un momento aislado. Esta es solo la primera de muchas conversaciones, dijo con firmeza. El camino hacia la autenticidad apenas comenzaba, y aunque había muchos desafíos por delante, un nuevo propósito latía en su interior. El momento de la verdad había llegado, y su familia estaba lista para enfrentar el futuro. Pero un pensamiento recurrente persistía: ¿estarían realmente listos para el camino que habían elegido? Las dudas escolares de Rosa resonaron. Tal vez era su propia lucha con la aceptación personal lo que más iba a afectar el desenlace del camino que todos ellos estaban a punto de recorrer. Rosa observó el cuaderno abierto frente a ella, las palabras de sus hijos golpeando su mente como las olas en una costa tempestuosa. Había una mezcla de alegría y terror en su pecho. La idea de que su familia se adentrara en un mar de sueños individuales era liberadora, pero también aterradora. Mientras reflexionaba sobre sus propias aspiraciones, una pregunta resurgía con inquietante persistencia: ¿era capaz de transformar su vida al igual que había instado a sus hijos a hacerlo? El desafío no era solo de ellos, sino también un llamado a lo más íntimo de su ser. Con esa pregunta retumbando dentro de ella, Rosa se hizo un espacio en su mente para considerar su pasión por la cocina, que había sido relegada a un segundo plano tras años de servicio familiar. Con cada receta que había dejado de lado, con cada sabor que no había explorado, sentía cómo se desvanecía un pedazo de sí misma. Era tiempo de rescatar esos momentos perdidos. La emoción la invadió, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió proyectada hacia un futuro que ella misma podría moldear. Inmediatamente, comenzó a planear una cena especial. No solo una cena, sino una oportunidad para que cada uno de ellos compartiera no solo platillos, sino también historias y sueños interconectados.
Rosa deseaba que aquel momento fuera un símbolo de su intención de nutrir la autenticidad familiar, donde la vulnerabilidad y la pasión pudieran florecer como flores en un jardín cuidadoso. Al día siguiente, se fue al mercado, su mente girando entre vegetales frescos y especias aromáticas, como si cada elección culinaria fuera una decisión que definía su nuevo yo. Durante la cena, el ambiente se sentía electrizado por una energía compartida que nunca antes había experimentado. Rosa sirvió un plato especial que había creado para la ocasión, una mezcla de sabores que simbolizaba sus nuevas aspiraciones. Al mirar a su familia reunida, el miedo a lo desconocido se desvaneció. Estaban juntos en este viaje de redescubrimiento, a medida que cada miembro comenzaba a compartir. Las paredes invisibles que habían contenido sus sueños fueron desmoronándose. Alejandro habló de su deseo no solo de tocar música, sino de inspirar a otros a hacerlo. Mariana, entusiasmada, presentó un boceto de un espacio que soñaba con transformar en un refugio de creatividad. Rosa sintió que cada palabra se convertía en un ladrillo, cimentando una nueva estructura familiar que prometía sostener toda la autenticidad y pasión. Sin embargo, algo en el fondo de su mente insistía en que su camino hacia la autorrealización sería más difícil de lo que imaginaba. Con cada muestra de valentía de sus hijos, sintió una intensificación de sus propias inseguridades. ¿Y si su pasión no era suficiente? ¿Y si su falta de experiencia en el ámbito culinario la llevaba a decepcionar a quienes más amaba? Los pensamientos oscuros se entrelazaban con la esperanza, creando una maraña de emociones que Zapata necesitaba desenredar. El final de la cena dio paso a una conversación inesperada. Andreas, un amigo de la familia, que también era chef, se unió a la discusión. Con un brillo de admiración y desafío, lanzó una pregunta que resonaba: Rosa, ¿cuál es tu sueño culinario? ¿Qué quieres lograr? Aquella simple pregunta, cargada de expectativas, ira y autocrítica, se convirtió en el catalizador que desató un torrente de ideas en su mente. La búsqueda de la respuesta se tornó urgente y reveladora. En ese instante, Rosa se dio cuenta de que no había sido solo un viaje por la cocina, se trataba de redescubrirse a sí misma, de reconocer sus propios deseos más profundos y enfrentarse a sus limitaciones. Mientras la conversación giraba en torno a los planes futuros de cada uno, Rosa miró a su alrededor y pronunció una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. «Quiero abrir un pequeño restaurante», exclamó, en un acto de valentía que sacudió su ser. Las miradas de sorpresa y apoyo alimentaron su convicción, liberando un peso que no sabía que llevaba. El impulso era abrumador, pero con cada palabra un nuevo horizonte se abría ante ella, lleno de infinitas posibilidades. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la pregunta seguía vigente: ¿tendría realmente el valor y la habilidad para llevar esa idea a la realidad? Mientras los ecos de su declaración se desvanecían, el futuro se sentía más incierto que nunca. Pero Rosa sabía que ahí, en esa cena, había sembrado la semilla de sus sueños, aunque tenían mucho que construir. Las estrellas brillaban afuera, como si compartieran la misma inquietud. En tiempos de puesta en escena y decisiones, lo que estaba por venir podría ser más deslumbrante que cualquier platillo que pudiera idear. Pero, ¿sería capaz de levantar esa carga sin que la presión del fracaso la aplastara? Con la decisión aún vibrante en su interior, Rosa despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad. La idea del restaurante seguía presente, como un eco que resonaba en su mente. ¿Dónde empezar? La noche anterior había dejado caer la bomba, pero el trabajo real estaba en el horizonte, y los pasos que debía dar empezaban a parecer abrumadores. La primera tarea fue investigar. Rosa tomó su teléfono y buscó recursos sobre la apertura de un restaurante. Descubrió múltiples blogs, podcasts y videos que ofrecían consejos que iban desde la planificación del menú hasta la gestión de costos. Sin embargo, a medida que absorbía la información, una ola de dudas la hizo tambalear. La experiencia de aquellos que hablaban de sus triunfos parecía tan lejana. ¿Tendría ella la capacidad de gestionar tal empresa? Esa tarde, mientras le daba forma a su plan, la idea de asistir a un curso de cocina apareció en su mente. Rosa había cocinado con esmero para su familia, pero nunca había tenido la oportunidad de aprender de un profesional. Sería una forma de fortalecer su confianza y adquirir nuevas habilidades.
Llamó a un centro de educación culinaria local y se inscribió en una clase que comenzaba la semana siguiente. En ese momento, sintió que un nuevo trébol de esperanza germinaba en su ser, una acción tangible que la conectaba más con su sueño. Con entusiasmo renovado, decidió compartir su idea con su familia durante la cena que seguía a la clase de cocina. La atmósfera se sentía diferente, la cocina rebosaba de posibilidades, y la luz parecía brillar con más intensidad. Cada plato que preparaba se convertía en una representación de su viaje, un paso hacia adelante en su desarrollo personal. Mientras untaba una capa de salsa en un filete de salmón, se preguntaba cómo reaccionarían sus hijos al escuchar sobre su curso. ¿Verían esto como un verdadero compromiso o como un intento disfrazado de ocultar la falta de experiencia? La ansiedad a veces la paralizaba, pero también la impulsaba. En medio de esta reflexión, del fondo de su mente surgió la imagen de Andreas. Él había creído en su potencial al hacerle esa pregunta crucial. Esa creencia la hacía dudar de nuevo, cómo podría decepcionarlo o incluso a sus propios hijos al no demostrar que había progresado. La semana pasó volando entre clases y lecturas hasta que llegó la noche de la cena familiar. Rosa preparó su plato favorito, una paella que siempre había sido un símbolo de celebración en su casa. Mientras la servía, su corazón latía con fuerza. Sabía que tenía que abrir su vulnerabilidad en la mesa. Quiero compartir algo con ustedes, empezó. Las miradas de sus hijos se posaron en ella, llenas de curiosidad. Me he inscrito en un curso de cocina para aprender más y acercarme a mi sueño de abrir un restaurante. A medida que las palabras salían de su boca, sintió una claridad que la llenó de determinación. Las reacciones fueron inmediatas. Alejandro sonrió, con orgullo en su mirada, mientras que Mariana preguntó emocionada sobre las recetas que harían. Rosa sintió que su corazón se llenaba de luz. La validación de su familia era un empujón que la atrapaba y a la vez la liberaba. Sin embargo, en el fondo, había un desafío que todavía enfrentaba. ¿Hasta qué punto podía perseguir este sueño sin perderse a sí misma en el proceso? El desafío de compaginar las demandas familiares con su desarrollo personal se presentaba como un nuevo laberinto, uno que amenazaba con consumirla si no tenía cuidado. Mientras las risas y las conversaciones familiares resonaban alrededor, una inquietud persistía, el miedo a no poder defender su espacio creativo y, al mismo tiempo, ser la madre que sus hijos necesitaban. De repente, su teléfono sonó, interrumpiendo la velada. Era un mensaje de Andreas, preguntando cómo iba su curso y ofreciendo ayuda. Rosa pegó una mirada furtiva hacia sus hijos, el deseo de recibir orientación cruzando su mente. Con un giro imprevisto, se sintió de nuevo en la cuerda floja entre su renovación personal y su rol familiar. ¿Podría aceptar esa oferta y al mismo tiempo aferrarse a su identidad como madre? Las luces del restaurante que soñaba eran tentadoras, pero el camino se tornaba inexplorado. La incertidumbre se sumó al aire fresco que la envolvía, como una caprichosa brisa que anticipaba tormenta. ¿Sería capaz de construir su sueño sin sacrificar su papel vital en la familia? El desenlace de esta pregunta comenzaba a tomar forma, y Rosa sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. En la encrucijada, las respuestas parecían inalcanzables, llenas de giros inesperados. Pero una cosa era cierta, no iba a rendirse tan fácilmente. Rosa no podía evitar que su mente girara en torno al mensaje de Andreas. Había algo en su oferta que encendía una chispa de curiosidad y urgencia. Pero en el fondo, se preguntaba si realmente podría integrar un mentor en su vida sin descuidar sus responsabilidades familiares. Este nuevo dilema la llevó a una noche de insomnio, donde cada pensamiento la sumía más en un laberinto de emociones encontradas. La mañana siguiente, con el sol apenas iluminando su cocina, tomó la decisión de comenzar a delinear sus prioridades. Con un cuaderno abierto frente a ella, escribió los objetivos que quería alcanzar en el curso de cocina y cómo podrían armonizarse con su vida familiar. Pero cada línea que trazaba venía acompañada de una pregunta inquietante: ¿es esto suficiente? El lunes, su primer día en la clase de cocina, la energía de la escuela la invadió. Mientras caminaba hacia la sala, sintió una mezcla de nervios y anticipación. El olor a hierbas frescas y especias la envolvió, y por un instante, se sintió como en casa. Al entrar, se vio rodeada de rostros diversos, todos con sueños y aspiraciones, al igual que ella.
Esa conexión fugaz le ofreció alivio, recordándole que no estaba sola en su búsqueda. Los primeros ejercicios fueron básicos, pero cada corte y cada mezcla le traían no solo habilidades, sino un sentido renovado de confianza. Al volver a casa tras su primera clase, una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. Era evidente que había algo poderoso en adquirir conocimientos, y eso la motivaba aún más a mantenerse firme en su decisión. Sin embargo, a medida que avanzaban las semanas, Rosa comenzó a notar la exigencia de su curso. Las tareas diarias, las prácticas de cocina y su familia requerían su atención constante, y la presión empezaba a hacer mella en su equilibrio. La apagada energía de algunas noches en que debía estudiar la envolvía, haciéndola cuestionar si la carga era demasiado pesada. Mientras tanto, el teléfono de Andreas y su oferta de ayuda seguían sin respuesta, levantando un nuevo contexto sobre su propia vulnerabilidad. Una tarde, en medio de la preparación de la cena, el aroma a cebolla caramelizada llenó la casa, y una idea se instaló en su mente como una revelación. ¿Por qué no compartir lo aprendido con su familia? Decidió organizar una noche temática de cocina, un pequeño evento en el que sus hijos pudieran participar, uniendo sus mundos en un solo espacio. Aunque sentía la tensión de ser evaluada, también percibía la oportunidad de transformar la cocina familiar en un laboratorio de experimentación y diversión. Cuando ese viernes llegó, la cocina estaba llena de risas y de la esencia de varios platos. Rosa guió a sus hijos entre la ligera confusión de ingredientes, y poco a poco, la ansiedad empezó a ceder ante la alegría colectiva. La mezcla de sus voces en medio del vaivén de sartenes no solo creó un banquete, sino cultivó un sentido de comunidad y pertenencia, un espacio donde cada uno aportaba. Al final de la cena, mientras disfrutaban de lo que habían preparado juntos, miró a sus hijos y sintió una conexión renovada. Este momento le recordó que perseguir su sueño no significaba distanciarse de ellos, sino integrar sus pasiones en la vida familiar. Sin embargo, aún cargaba la incertidumbre de las semanas pasadas. La incertidumbre sobre el futuro la atenazaba, como un recordatorio de que el camino hacia su sueño requería no solo de cambio, sino de una definición clara de su rol como madre y profesional. Decidió que su próximo paso sería hablar con Andreas, superar esa barrera invisible que había creado y aprovechar su experiencia. Así, se enfrentó a su decisión culminante. Estaba lista para aceptar la realidad de su propia ambición y poner en riesgo su confort familiar. La idea de la conversación inminente se instaló como una mezcla de ansiedad y esperanza en su mente. Mientras la noche se deslizaba hacia el amanecer, Rosa supo que sería el momento de dar ese paso adelante. Las luces brillantes del futuro, aunque titilantes y lejanas, la estaban llamando. ¿Se atrevería a responder a ese llamado, a confrontar la voz de su miedo, y a definir quién quería ser no solo como soñadora, sino también como madre? El tiempo había llegado, la próxima acción no podía esperar. Rosa despertó aquella mañana con la mente acelerada y el estómago revuelto. El día de la conversación con Andreas había llegado, y su corazón latía con la inquietud de lo desconocido. Mientras preparaba el desayuno, las imágenes de sus hijos jugando en la cocina la infundieron de un nuevo sentido de propósito. Había algo liberador en el acto de hacerles partícipes de su sueño, pero la voz de la duda aún resonaba, y si fracasaba, cada bocado de su café y tostadas parecía estar impregnado de un peso simbólico, un recordatorio de las elecciones que había tomado y las otras que aún estaban por venir. La combinación de responsabilidades familiares y aspiraciones personales era un hilo que se tensaba cada vez más, una cuerda emocional que temía romperse sin previo aviso. A medida que la mañana avanzaba, se dio cuenta de que había algo que debía hacer. No podía afrontar la situación desde la inseguridad, debía asumir el control. Celosa de su tiempo, organizó sus pensamientos y escribió un esbozo de lo que quería transmitir en su encuentro con Andreas. No se podía permitir divagar, el rumbo hacia su futuro dependía de la claridad con la que comunicara sus deseos y temores. Al llegar a la escuela de cocina, el ambiente vibraba con la energía habitual, pero para Rosa, cada mirada era un recordatorio de su decisión. Sentía el peso de su responsabilidad como madre, pero también la sed de crecimiento que había despertado en su interior. Por primera vez, no solo quería ser una estudiante, sino una líder en su propia vida. La práctica del día consistía en elaborar un plato que combinara técnicas aprendidas a lo largo del curso. Rosa sintió la adrenalina recorrer su cuerpo.
A medida que se sumergía en la tarea, su mente empezaba a liberar tensiones, cada corte era una liberación, cada mezcla un acto de afirmación. Con cada movimiento, la confianza se expandía en ella como una masa de pan que crece en el horno. Cuando el timbre sonó, su mente transitó hacia la conversación que tenía programada más tarde. Su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y expectativa. ¿Cómo debería abrirme?, se preguntaba. No podía romantizar la situación, necesitaba exponer su vulnerabilidad y titubeos como parte de su proceso de aprendizaje. Después de la clase, respiró hondo y se dirigió a la esquina donde siempre se sentaba Andreas. Él la miró, y la sonrisa en su rostro era como un faro que iluminaba su camino. Fue al grano, alineado con su propósito. Andreas, he estado pensando mucho sobre lo que realmente quiero lograr y sobre lo que significa para mí tenerte como mentor. Su voz sonó más fuerte de lo que imaginaba, pero advirtió la inseguridad temblando en sus palabras. Andreas, con su habitual calma, se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuéntame, Rosa. Tu pasión es evidente, pero ¿qué te detiene? Con cada palabra que salía de su boca, la vulnerabilidad se transformaba en empoderamiento. Había algo liberador en verbalizar sus dudas. Ella hablaba sobre la presión de equilibrar casa y pasión, sobre cómo el miedo la había frenado. Cada confesión era como quitar capas de una cebolla, revelando la esencia de su deseo y determinación. Al terminar, no esperaba el silencio, pero en su lugar, Andreas le ofreció una visión más amplia. Rosa, lo que llevas dentro es un talento real, pero también es importante encontrar tu autenticidad. Tu viaje no es solo sobre habilidades, sino sobre saber quién quieres ser. Sus palabras reverberaron en su interior. Era verdad, su búsqueda no solo se trataba de cocinar, sino de una redefinición personal. La conversación había abierto un nuevo horizonte, y ahora, al mirar atrás, se dio cuenta de que el camino sería tan valioso como el destino. Mientras el día se desvanecía en un atardecer dorado, una pregunta flotaba en su mente. Si su talento y su voz podían cambiar su rumbo, ¿qué más potencial habría en sí misma sin siquiera haberlo considerado? El desafío no estaba solo en ser una chef, sino en ser la arquitecta de su propia vida. Ante esa revelación, Rosa sintió una energía vibrante desplazándose por su ser. El momento de decidir lo que realmente quería no podía esperar más. ¿Sería capaz de explorar los límites de su propio potencial? La idea de nuevas posibilidades comenzaba a ser más que un susurro, se convertía en un llamado insistente que debía atender. Rosa despertó al día siguiente con la mente aún revuelta, pero en lugar de la ansiedad habitual, una sensación de determinación la impulsaba a levantarse. Su charla con Andreas resonaba en su mente, recordándole que su meta iba más allá de adquirir habilidades culinarias, se trataba de encontrarse a sí misma en el proceso. Decidió que hoy comenzaría a trabajar en su autenticidad. Con un café en mano, revisó el esbozo que había preparado para una clase de cocina avanzada. En él, especificaba no solo platos, sino también deseos y esperanzas. ¿Qué quería que la cocina representara para ella? ¿Cómo podría plasmar su historia en cada plato? Se dio cuenta de que no solo se trataba de recetas, sino de una narrativa. Era un arte que podía combinar su vida y su pasión, dándole forma a un relato que había estado oculto por años. En la escuela, el ambiente era hilarante, pero Rosa se sentía más tranquila. Su mente estaba ocupada visualizando su debut en un platillo que hablaría de su viaje, una mezcla de sabores que reflejaría sus raíces y sus aspiraciones. Comenzó a trabajar en un menú, una serie de platos que contarían su historia, el guiso de su abuela, realzado con toques modernos y propias improvisaciones. La cocina se convirtió en su consuelo, el espacio donde podía conectar con su identidad. A medida que avanzaba la semana, Rosa empezó a involucrarse en debates con los demás estudiantes sobre el significado de la libertad en la cocina. Cada vez que alguien hablaba de sus propias experiencias, ella comenzaba a tejer su propia voz en la comunidad. ¿Qué era la cocina sin la historia detrás de cada ingrediente? Las palabras de Andreas resonaban aún en su cabeza, tu autenticidad es clave. Esa noche, mientras preparaba la cena para su familia, decidió implementar lo aprendido. En la mesa, comenzó a introducir a sus hijos en los sabores y la historia del platillo.
Los miraba con atención, observando cómo sus pequeñas reacciones a cada bocado revelaban más de lo que esperaba. Se reían al probar el guiso de su abuela, y en esos momentos de conexión, Rosa comprendió que su pasión por la cocina era un vehículo para unir a su familia y compartir legados. Tras varias noches de cocción y diálogo, se sentía más segura. La decisión de mostrarse vulnerable no solo había fortalecido su propósito personal, sino que también había acercado a su familia. Sin embargo, una inquietud latente surgía de vez en cuando. ¿Qué sucedería si este camino no la llevara a las metas profesionales que anhelaba? La presión por demostrar su valía acompañaba cada paso. Finalmente, una invitación llegó a sus manos, una cena de gala en la escuela donde se ofrecerían platillos de estudiantes. Esta era su oportunidad de mostrar su evolución, pero también intensificaba las dudas. ¿Sería capaz de manejar las expectativas? Al llegar el día de la cena, una mezcla de emoción y nervios la invadía. Las luces brillantes y el murmullo de las conversaciones se conectaban en un torbellino. Con cada paso hacia la cocina, sus pensamientos oscilaban entre la certeza de su talento y el temor al fracaso. Mientras preparaba su menú, se dio cuenta de que lo más importante no era lo que dirían los demás, sino cómo quería sentirse al compartir su historia. Con una claridad repentina, comprendió que esta cena no era solo una oportunidad, sino una afirmación de su nuevo camino. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el escenario era más competitivo de lo que había imaginado. Rodeada por chefs talentosos, un ligero sudor comenzó a recorrer su frente. ¿Era realmente suficiente? La presión aumentaba, y solo un pensamiento atravesaba su mente: el momento de la verdad había llegado. Rosa respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. La cocina, a la que había vuelto a llamar su refugio, parecía ahora un laberinto de incertidumbre. Cada utensilio brillaba bajo las luces y cada ingrediente parecía observarla, esperando su decisión. La cena de gala no solo era un evento, era una declaración. Aquí era donde planeaba presentar su mundo, su historia, a través de platillos que hablarían por ella. Se obligó a concentrarse en lo que podía controlar. Comenzó por organizar su estación de trabajo, alineando ingredientes frescos y especias como si de una obra maestra se tratara. La meticulosidad en la disposición de sus herramientas le proporcionó un pequeño alivio, un eco de certeza en un entorno lleno de competencia. Con determinación, no permitiría que su mente divagara. Mientras la música suave sonaba de fondo, Rosa dejó que sus manos trabajaran casi de manera instintiva. El guiso de su abuela fue el primero en tomar forma. Con cada ingrediente que añadía, su mente se llenaba de recuerdos y anécdotas. Se imaginaba a su abuela a su lado, guiándola con amor y con esos consejos culinarios que tan feliz la hacían en su infancia. Esta vez, no estaba cocinando solo para alimentar, estaba cocinando para conmemorar. Al mismo tiempo, su mente no podía evitar divagar. Las dudas volvían como sombras, interrogándose si lo que mezclaba realmente reflejaba su autenticidad. Se enfrentó a la voz interna que le cuestionaba si realmente estaba a la altura de sus compañeros, esos chefs que, según sus percepciones, parecían dominar el universo gastronómico con total facilidad. Pero, en un instante de claridad, comprendió que cada uno de ellos tenía su propio viaje, y su historia era igual de válida. En medio de ese río de pensamientos, un grupo de estudiantes empezó a discutir sobre los platos que presentarían esa noche. Las conversaciones eran jocosas y llenas de confianza, pero al mismo tiempo, Rosa sentía como su corazón latía más rápido. La presión por destacar se convirtió en un abrumador recordatorio de que no debía solo cumplir, sino superar. Recogió sus fuerzas y se preparó para abrirse a esa nueva experiencia, preguntándose si eso significaría la entrada a otra dimensión de su carrera. Mientras continuaba cocinando, Rosa sintió una chispa. ¿Y si realmente podía transformar el guiso de su abuela en algo que no solo resonara con la tradición, sino que también hiciera sentir a los demás lo que ella había sentido? Decidió que le agregaría un toque personal, un ingrediente que había aprendido a incorporar a su cocina con el tiempo, un símbolo de su evolución. Finalmente, cuando el guiso estaba casi listo, se enfrentó a su mayor desafío, la presentación. La forma en que cada plato contaba una historia era crucial. Visualizó su mesa, la composición de colores y texturas.
Había algo íntimo en la idea de presentar su viaje personal a través de los sabores, y consideró cómo podría lograr que su historia resonara con los comensales. Rosa sintió que estaba no solo en un punto de inflexión profesional, sino en un cruce emocional. Esta cena se convertiría en un hito, no porque se tratara de competir, sino porque era un acto de valentía. Con cada bocado, deseaba que la gente pudiera sentir su autenticidad en cada platillo, que los sabores hablaran de su vida, de sus sueños y de sus raíces. Justo cuando finalmente se sintió lista para salir al comedor, una voz familiar le hizo girarse. Era su familia, allí para apoyarla. La visión de sus seres queridos llenó su pecho de un calor inesperado, pero también un nuevo tipo de ansiedad, el deseo de no decepcionarlos. Con esa nueva dinámica emergiendo, Rosa se dio cuenta de que las proyecciones de éxito ya no se medían solo por el reconocimiento externo, sino por el legado interno que comenzaba a construir. La presión del momento estaba lista para desatarse, pero una pulsión renovadora la motivaba a seguir. Entonces, cuando la cena comenzó a llenarse de risas y conversaciones, Rosa se encontró mirándose en un espejo que reflejaba no solo sus inseguridades, sino también su potencial. La historia que iba a contar estaba a punto de ser compartida, pero algo en su interior le decía que nunca podría ser suficiente. Una agitación se apoderó de ella en ese instante. Entre las luces y la multitud, un sentimiento de inquietante anticipación creció al darse cuenta de que su mayor desafío no sería presentar el plato, sino enfrentar su propio miedo a ser vista, a ser juzgada. Hoy no solo se trata de la cocina, pensó, sino de cómo elijo enfrentar las expectativas. El reto seguía aguardando en la oscuridad, y el desenlace estaba a un solo plato de distancia. Rosa tomó un respiro profundo y se acercó a la puerta del comedor, el corazón palpitando con fuerza. Cada paso significaba un enfrentamiento no solo con la audiencia, sino con sí misma. Sabía que lo que se jugaría esa noche era más que un simple plato, su identidad como chef, como mujer y como heredera de una tradición que ahora buscaba redefinir. Al abrir la puerta, fue recibida por una oleada de aromas y risas. La atmósfera estaba cargada de energía y hasta podía sentir la expectación en el aire. Cada mirada se posó en ella y, por un instante, el mundo exterior se desvaneció. Esa saturación de atención aumentó su ansiedad, un recordatorio de que cada persona en la sala tenía expectativas, no solo sobre la cena, sino también sobre quién era ella. Con el guiso de su abuela en perfectas condiciones, Rosa hizo su primer movimiento. Plasmar su historia en cada plato se convirtió en una danza delicada entre la tradición y la innovación. Al servir el guiso, recordó la frase de su abuela: la cocina es amor, pero también coraje. Las primeras reacciones dieron esperanza, las cabezas se movieron afirmativamente, pero Rosa no supo si eso era suficiente. Cada bocado servido era un acto de vulnerabilidad. Sus manos temblaban mientras observaba a los comensales degustar cada elemento. La sonrisa de un amigo la animó, un guiño cómplice de reconocimiento, pero al siguiente segundo, su mente era invadida por el temido juicio. ¿Era realmente su esencia lo que estaban saboreando o simplemente un eco de su abuela? Mientras el tiempo avanzaba, el ciclo de dudas y reafirmaciones se hacía desgastante. Rosa se encontraba en la cuerda floja entre el deseo de ser aceptada y el miedo a ser rechazada. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era la calidad del platillo, sino su conexión emocional con él mismo. Esa lucha interna la llevó hacia un camino diferente. Comenzó a accionar bajo un mantra: soy más que mis miedos. En la siguiente tanda de platos, se permitió arriesgar más. Introdujo un nuevo elemento, un ingrediente poco convencional que había descubierto recientemente en un taller culinario, que simbolizaba su evolución como cocinera y persona. Se aferró a la idea de que la innovación no debía ser vista como traición a sus raíces, sino como una forma de honrarlas. A medida que se movía entre los comensales, escuchó comentarios sobre la audacia de su creación, una especie de fusión que resonaba con sus propias inseguridades y las transformaba en una narrativa potente. Pasó de ser la chef ansiosa a convertirse en la narradora de su historia, una que contaba no solo con el corazón, sino con cada plato que llegaba a la mesa. Al ver que sus esfuerzos eran reconocidos, la presión comenzó a desvanecerse. Rosa se permitió disfrutar del momento. Las sonrisas, las miradas de elogio y las conversaciones animadas la invadieron de confianza. Era como si,
poco a poco, las piezas de su identidad empezaran a encajar. Pero, en el fondo, una inquietud persistía. Apenas había terminado de servir cuando una figura apareció a través de la multitud, una crítica gastronómica reconocida, famosa por su pluma afilada. Rosa sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Sería ese un buen augurio o, por el contrario, el final de su historia en esta nueva etapa? La tensión se instaló al igual que su propia sonrisa, confusa y temerosa. Las palabras de la crítica podían definir su futuro en el mundo culinario, pero en ese momento, Rosa decidió que iba a enfrentar su miedo. No solo se trataba de impresionar, era una oportunidad de reafirmar su historia. Su mirada se deslizó hacia la crítica y, en un acto de valentía, decidió acercarse. Tras ese primer movimiento, la sala pareció detenerse. Rosa podía sentir su corazón latiendo con fuerza, cada pulsación resonando como un recordatorio de que el verdadero examen estaba por comenzar. Sería capaz de compartir su viaje sin una máscara, sin el temor de ser juzgada, sino desde la autenticidad que había decantado en sus platos, la exposición de su esencia. Estaba a punto de ser revelada, pero un nuevo giro pintó una sombra sobre el futuro brillante que comenzaba a vislumbrar. ¿Cómo respondería la crítica a su plato, y cómo impactaría esto su camino como chef? La incertidumbre se une con la oportunidad, creando un dilema en su interior que podía cambiar su destino. Rosa, con la mirada fija en la crítica, respiró profundamente y se preparó para escuchar la verdad. El ambiente en la sala era electrizante, las conversaciones murmuraban como un mar en calma antes de la tormenta. Rosa, todavía sintiendo la adrenalina de haber presentado su guiso, se atreve a cruzar el espacio hacia la crítica gastronómica, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada paso representaba un enfrentamiento, la confrontación no solo con el juicio ajeno, sino con sus propios miedos y la búsqueda de aceptación. Al llegar, sus ojos se encontraron con la crítica, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y expectativa. La presión era palpable, pero Rosa decidió no titubear. Hola, soy Rosa. Este guiso que tuvo el honor de servirle es una receta de mi abuela, pero le he dado un toque personal que espero haya resonado con usted, dijo, su voz firme pero temblorosa. La crítica sonrió y, para su alivio, comenzó a elogiar la calidez del platillo. Se siente el amor en cada bocado, y la fusión que has logrado es refrescante y auténtica. Has honrado tus raíces con valentía, lo que no es fácil de lograr, comentó. Rosa sintió que cada palabra deshacía un poco de la carga de ansiedad acumulada en su interior. Era como si una luz brillante la guiara hacia una nueva dirección, pero la crítica no se detuvo allí, continuó analizando los sabores, desglosando cada elemento que Rosa había incorporado, y describió cómo su acercamiento creativo había elevado un plato tradicional. Es un hermoso ejemplo de cómo los recuerdos pueden materializarse en la cocina. ¿Tienes planes de seguir este camino?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante, interesada realmente. En ese instante, algo hizo clic dentro de Rosa. Recordó la razón por la que había empezado este viaje, no solo buscaba reconocimiento, sino también una oportunidad para conectar con su esencia y compartir su historia a través de la comida. Sí, tengo planes de abrir un pequeño restaurante. Quiero crear un espacio donde la comida sea un puente entre generaciones, contestó con una convicción renovada que la sorprendió incluso a ella misma. La crítica asintió, sus ojos brillaban de admiración. Ese es un objetivo noble, Rosa. Con la pasión que has mostrado aquí, estoy segura de que lograrás grandes cosas. En ese momento, un torrente de confianza fluyó a través de ella, un gráfico claro de su evolución, desde la cocina en casa hasta la posibilidad de un futuro en la gastronomía. La cena continuó, pero para Rosa, algo había cambiado de manera irrevocable. El apoyo de sus seres queridos, la validación de su trabajo y, sobre todo, la decisión de abrazar su auténtico yo, su pasión por la cocina la hicieron sentir más firme que nunca. La inseguridad que había sentido antes se desvanecía lentamente, reemplazada por una sólida confianza. A medida que la gala llegaba a su fin, se dio cuenta de que la verdadera recompensa no era solo el reconocimiento que había deseado, sino el crecimiento interno que había impulsado a lo largo de su viaje. Había aprendido a ser una madre y una chef que no temía a ser vista, una mujer que, al compartir su historia, había descubierto su valor no solo en la cocina, sino en la vida misma. Esa noche,
Rosa llegó a casa con su familia aguardando, con los corazones llenos de alegría. Mi amor, comiste tanto como cocinaste, bromeó Alejandro, mientras Mariana sonreía con orgullo. La conexión que había buscado, ese equilibrio entre sus aspiraciones y su papel como madre, estaba al alcance de su mano. Mientras servía la cena esa noche, una nueva narrativa comenzaba a surgir. Cada platillo no era simplemente una receta, sino la representación de sus desafíos, su vulnerabilidad y su triunfo. Y así, Rosa, armada con la pasión de ser auténtica, dio un paso firme hacia adelante, dejando atrás la sombra de sus miedos. En el transcurso de los meses siguientes, su ambición se convirtió en realidad. No solo estaba creando recetas, sino generando un espacio vibrante donde cada plato contaba una historia, donde los miembros de su familia podían sentirse libres de ser quienes eran. Verdaderamente. Juntos, comenzaron a construir un futuro culinario que resonaba con autenticidad. Rosa había conquistado el mayor desafío de todos, transformarse en la mujer que había soñado ser, equilibrio entre las responsabilidades familiares y su verdadero yo. El futuro que había imaginado no era solo un restaurante, sino una celebración de la vida, la comida y las historias que todos llevaban en su interior. Finalmente, se dio cuenta de que la cocina no era solo su profesión, sino su llamado. Era el lugar donde podía alentar a otros a ser audaces y, sobre todo, a ser fieles a sí mismos. Con gratitud, abrazó su historia, su crecimiento y su familia, preparándose para escribir el siguiente capítulo que la vida le tenía reservado. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y haz tu voz escuchada. Comenta cómo te impactó este viaje de superación y comparte tus propias teorías sobre el final. Y no olvides compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad que entiende el valor de las historias de transformación personal. Actúa ahora.